Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Mari. Buenas noches. Buenas noches, Axel. Buenas noches, Amairani. Buenas noches. Buenas noches. ¿Será que no me hacen favor de mandarle el link a Zulma? Yo creo que ella está utilizando el otro. Buenas noches. Buenas noches, Rita. ¿A qué hora ingresó, Linda? Acabo de hace como a las 7:40.
Acaban de terminar. ¿Quién les estaba dando hoy el Juan José? Yo les di más tiempo para que no... Sí. Ligda dice Ezequiel que se lo puede aceptar. Ah, vale, ahorita. Sí, ahorita voy. Está Axel, Mari, William, Amairani, Mariela, Wilson, Don Ever, Rita, Noelia, Vero, Vivi, Ezequiel, Zulma, Vicente, Damaris, 15. Dieciséis con Cindy. ¿Quién me hará falta? Solo 18 me aparecen y usted me dijo que eran 19, Amairán. Sí. Karina, falta. Ah, sí, es cierto. Saber si se irá a conectar, ¿verdad? Pero bueno. Antes de iniciar la clase, quiero que hablemos de... Hoy tenía que haber yo mandado el link y subirlo a Classroom para que contestaran el laboratorio. Pero llegué a la conclusión que mejor lo voy a hacer después de los exámenes. ¿Por qué? Porque yo quiero que el miércoles, cuando iniciemos la clase, si tienen dudas de los artículos, me pregunten, porque no quería caer en ponerles casos y a la larga no hemos discutido algunos artículos que tal vez no les entiendan. Entonces, no quería caer en ese error. Entonces, quedamos que para el miércoles ustedes leen los artículos y las dudas que tengan, me las preguntan, para que así pues yo ya voy a tener armado, son 10 casos, y uno de cada valor, un punto de cada caso, porque son 10 puntos los que vamos a, va a valer ese laboratorio. Entonces yo necesito de que el miércoles, que es, o sea, después de los exámenes, la primera clase que tengamos, me digan qué dudas tienen. Si no hay dudas, entonces ese miércoles yo voy a poner para esa fecha el laboratorio, o sea que sería después de los exámenes, la primera clase yo voy a subir, estaría subiendo antes para que me lo entreguen
primero mejor resolvamos las dudas que ustedes tengan y así mejor yo lo dejaría para el viernes. Y si ustedes no tienen ninguna duda ni nada, entonces yo me voy a dar satisfecha porque no podemos, hay algunos que sí hemos analizado y que los hemos explicado en clases, pero no todos. Entonces, me puse a analizar eso, que tal vez en la interpretación o en el análisis de los casos, tal vez no me iban a entender o a interpretar los artículos del código, porque sean honestos, leyeron el código, los 112 artículos. Fíjese, licenciada, que al menos de mi parte, no, poco pude leer porque hoy tuvimos también un laboratorio de Juanjo, entonces Sí. nos dio mucho tiempo. Bueno, en mi caso no hubo mucho tiempo para leer los dos, o sea, se complicaron, pero gracias por poner un poco el laboratorio. Sí, entonces, Igual yo Linda, que sí leí para otro día. pero entonces quedamos que el miércoles próximo, después de las clases, si no hay dudas con respecto a los artículos, sería el viernes fijo, que yo ya tendría armado mi laboratorio y todo para ese día. Y si no hay dudas ni nada, entonces yo ya lo subo el siguiente día para que ustedes me lo contesten o me lo elaboren para la siguiente clase. O sea, yo ahí les voy a subir en Classroom el link dependiendo de lo que me digan el miércoles. Si no hay dudas ni nada, entonces yo me doy por satisfecha que ya les dije, les planteé antes, porque tal vez ustedes después digan, no nos dijo, no nos consultó, y ustedes ya están aquí para analizar e interpretar la situación de los casos, porque no sería yo la primera que les estaría dando esto, sino que el de penal se los ha hecho así, y Juan José también en laboral. Entonces, en notarial ustedes tienen inclusive, hay una tarea que ustedes mismos se van a tener que grabar porque dice dinamizar, exponer, como que si estuvieran ya ustedes como notarios que estén ejerciendo la profesión para que ustedes mismos me la envíen, porque ahorita ya están ustedes en ese nivel, ya no podemos empezar que están ustedes en el primer ciclo, primer ingreso, porque el otro año ustedes ya cierran, ya están aquí para analizar, interpretar, porque así tiene que ser. Licenciada, dice señor Karina que la deje entrar, por favor. Ah, va. Pero Ligda, quiere hablar, sí, diga. con respeto, gracias por posponer siempre el laboratorio y pensar siempre en nosotros, aunque como usted muy bien lo dijo, que habíamos muchos, me voy a echar entre el montón, que nos gusta que nos den el plato servido. Porque para serle honesta, yo tampoco no mucho he leído porque no he pasado muchas cosas y no he podido. Pero ahora, pero como dijo usted, a veces solo tenemos excusas porque usted dio esta tarea con anticipación. Exacto. Y también yo sé que muchos, y me he hecho entre el montón, dejamos todo para última hora y las cosas no son así. Y Ligda, no le entendí si dijo usted que para el laboratorio no es 10 casos o es para parcial. Es que como ustedes tienen que saber interpretar y buscar su fundamento en el código, igual, así vienen el examen también. Usted analiza y yo quiero que usted, además de analizar, busque su fundamento en el código. Y sí soy muy honesta, miren, patojos, yo les estoy diciendo porque yo definitivamente soy así. Vienen 3 variantes, no son iguales. Entonces, mejor dedíquense a hacer su examen, no para estarse preguntando porque me di la tarea de hacerlo diferente como nos lo dijeron. Entonces, ustedes tienen que tener a la mano su código de notariado, los demás códigos o leyes que hemos visto y ¿saben qué? Vienen mucho, por eso yo les estaba diciendo
que estemos en clase. Yo sé que es tedioso. Ahorita quisiera que la mayoría en lo que estoy encendieran su cámara y nos viéramos para analizar y ver la situación desde este punto de vista. ¿Por qué? Porque yo a la larga quiero que ustedes sepan analizar e interpretar. Entonces, los exámenes vienen completamente diferentes. Por eso estaba contando cuántos son para ponerles a algunos la misma variante, otros no. Y además, las preguntas vienen totalmente diferentes. Entonces, no se atengan inclusive a Axel y a la Mari. Yo les voy a mandar completamente el examen diferente. O sea, ellos podrán estar en la misma clase, en la misma casa, es en la misma hora y solo tienen 1 hora para resolver el examen. 1 hora simplemente. Entonces, dedíquense a hacer su examen. No estén preguntando cuál y son completamente las preguntas. O sea, son diferentes y vienen ahora no vienen como antes que yo les ponía de sugerencia. Sugiera, sí, algunas, pero ahora nos enseñaron de que si antes yo les ponía 3, ahora les ponga 15, que de esas 15 averigüen y puede ser que ninguna sea correcta. Entonces va a ser más de análisis que ustedes si han leído, rápido van a captar y si no van a perder sus puntitos en ese sentido. Por eso estoy siendo bien honesta y clara con ustedes. Dedíquense personalmente a hacer su examen, porque hoy ustedes son poquitos y nos base para hacerlo con 84 que los van a hacer ellos en la central allá en Jalapa, no digamos ustedes que son 19, da chance para que los hagamos más diferentes. Licenciada, pero la mayoría de los que ha hecho eso siempre nos lo mandan diferentes. En nuestro caso, por ejemplo, con el Juanjo, Axel y yo, nunca nos ha venido el mismo caso porque él siempre pone variantes diferentes. Igual con los demás licenciados. Y yo me recuerdo que usted también, los primeros que nos hacía fueron diferentes. Por eso le digo, pero ahora es completamente más diferente, Mari, no como antes, porque ahora hasta nos capacitaron. Yo, para elaborar sus exámenes, tenía la computadora de la NAO, la mía, recibiendo el tutorial que nos dio el Julio Castro. Entonces, para mí, todos estos días, no sabe cuánto se me complicó para hacer igual los de Derecho Constitucional. Se me complicó mucho porque todo desde el lunes empezamos en la universidad de 6 a 6 de la mañana, de 6 a 6 de la tarde, entonces yo no tenía internet para estar haciendo nada, me estuve acostando de 2 a 3 de la mañana y a las 6 de la mañana ya tenía que estar nuevamente levantada para irme a la universidad. No saben, esta semana fue una de las peores y también por eso fue que no les hice laboratorio, porque la verdad no me dio tiempo de elaborarlo como tenía y también me quise dar esa opción, que lean y analicen. Ya el miércoles, si no me preguntan, ya no es mi problema si el viernes no saben elaborar o fundamentar o buscar ustedes sus respuestas, si es de análisis y de fundamentación. Entonces, me di yo el chance para descansar porque tenía que hacer varias variantes también de derecho constitucional, las de ustedes, y tenía que elaborar el link para elaborar el laboratorio de ustedes. Entonces yo en estos días que voy a estar más desocupada, voy a darme la tarea igual de hacer diferentes para que ustedes tengan la opción de analizar también la situación y más que todo real de lo que se está pasando y de lo que hemos visto en clase, porque no quiero poner nada de lo que no hemos visto en clase. Por eso me estaba esperando, todavía acabo de mandar los links porque no hemos dado la última clase. Entonces no quiero que después me reclamen que fue algo que no vimos en clase. Sí, licenciada, por eso era que era mi duda mía, si era para parcial los 10 casos, digo yo, o para el laboratorio. No, es que como yo les tengo que hacer un laboratorio del código, de los 112 artículos, esa es aparte. Ahora el examen llegamos hasta aquí, hasta la clase de hoy, desde la evolución histórica del derecho notariado hasta incompatibilidades con el ejercicio profesional del notario. O sea que el examen entra hasta aquí, hasta la clase. Sí, porque yo me asusté porque con el link Juanjo a veces 3, 4 casos nos pone o 2 y ay no sé cómo van a ser los suyos, pero los de él sí casi ganas de llorar dan, no nos da tiempo casi responder nada. No, los míos son apartes porque es para el laboratorio aparte. Ahora en el examen sí vienen 2, 3 casos.
y vienen preguntas relacionadas con los casos y que usted fundamente su pregunta, pero ese es en el examen y aparte es lo del laboratorio. Ah, bueno, gracias, Lick. Va, bueno. Ya, qué bueno, porque vieron que nosotros, aunque sea carreritas, pero sí leímos el código, ¿verdad? De haber sabido, tal vez lo hubiéramos dejado para después, pero sí nos surgieron bastantes dudas, licenciada. Ya vio. Ajá, y decíamos nosotros, ¿pero qué será esto? Y en algunos hasta investigamos, ¿verdad? Pero no es igual como que usted nos explique, ya usted ya tiene conocimiento, ¿verdad? Entonces eso lo vamos a dejar para el miércoles, Mari. Vamos a dejar unos 30 minutos para las explicaciones que tengan dudas y el resto lo doy yo de la clase. Gracias, licenciada. Va. Entonces iniciamos con la clase de hoy, que hoy vamos a ver los requisitos y habilidades del notario. Mejor si tienen a la mano, bueno, su libro y el código de notariado también. Mari, ayúdame a leer si me hace favor. Leamos primero la diapositiva y después, por ejemplo, Axel, yo no sé si el mío es el de la señal que se oye entrecortado con ustedes. Ustedes también me oyen a mí entrecortada. Yo creo que es el de usted porque a usted Es le el de marca usted, hoja. Es el mío, ¿verdad? Les prometo que en estos días lo voy a cambiar porque definitivamente me está dando muchos problemas. O sea que ustedes a mí sí me oyen entrecortada. Sí, licenciada. Y se marca su señal roja en la pantalla. Ajá, poco se le entiende, Lick. Va, espérenme un segundito, les voy a pedir favor a mis hijas que se desconecten un cachitillo en lo que yo les doy la clase a ustedes, tal vez eso nos está provocando esto. Jimena, ¿por qué no se desconecta una media hora? No. Intentemos ahí, si no me avisan, por favor, patojos. Ahora ya se le escucha mejor. Es que es por eso, fíjense que yo siento que al estar conectada, por ejemplo, yo ahorita estoy desconectada y solo tengo mis datos móviles. Entonces, tal vez problema es de que esté Nao, Jimena, conectado al mismo internet, pero ayúdenme, denme sugerencias porque yo quiero cancelar Claro. Ahí está Claro, Tigo, y me estaban diciendo que, por ejemplo, el profesor Adán tiene buen internet, no sé si alguno ha oído algún comentario que me recomiende que sí tomes internet. ¿No han escuchado ustedes? El internet Tigo, así como de línea, digamos. Ese sale muy bueno, licenciada, es rarísimo que falle. Y ahorita hay promociones contigo. Sí, Ajá, cabal. Me dijeron de Tigo y que hasta, pero a veces también dice que Tigo viene conectado con el plan de internet del teléfono y a veces cuesta descargar las cosas. Amén. No, ya no. Y nunca nos había fallado, vos, Jimena. ¿Será que me miran? No, si ahorita se nos fue en internet. Mira si hay internet ahí. No. Aquí en tu cuenta. Sí se mira y sí se oye, Lick. Ay, Dios. Es
Que nos habíamos salido un ratito, ¿verdad? Sí, licenciada, no se le escuchaba nada y se salió. Entonces mejor empecemos con la clase, patojos, porque ¿qué? ¿Me escuchan? Sí, Lita. Eh, léame entonces, Mari, la diapositiva y después alguien que me haga favor de empezar a leer el libro. Muy bien, licenciada. Requisitos habilitantes del notario. Los requisitos habilitantes consisten en los requisitos que se encuentran previstos legalmente para poder ejercer la profesión del notario. Son las condiciones previas para ser admitido como notario, por lo que se toman causales de inhabilitación para el ejercicio del notario cuando el notario cesa de reunir alguna de ellas. Originalmente se podía pensar que era suficiente haber obtenido el título respectivo, que en el caso de Guatemala se obtiene de forma simultánea con el de abogacía, pero tomando en consideración que la función notarial se lleva a cabo con fundamento de la delegación de fe pública, que es que el Estado lleva a cabo en el notario, resulta lógico que existan otras condiciones y requisitos, además de la obtención del título de notario para poder ejercer la profesión. El artículo 2 del Código de Notariado, decreto 314 del Congreso de la República de Guatemala, regula los requisitos habilitantes para ejercer el notario. Para ejercer el notario se requiere: número 1, ser guatemalteco natural, mayor de edad, del estado seglar y domiciliado en la República, salvo lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 6. 2, haber obtenido el título facultativo en la República o la incorporación con arreglo a la ley. 3, haber registrado en la Corte Suprema de Justicia el título facultativo o de incorporación y la firma y sello que usará con el nombre y apellidos usuales. 4, ser de notoria honradez. 5, de conformidad con lo regulado en la Constitución Política de la República de Guatemala, la ley máxima dentro del ordenamiento jurídico guatemalteco. Se estableció en 1985 la obligación para todos los profesionales que ejerzan en el país la colegiación profesional. De esa forma, a los requisitos habilitantes previstos en el Código de Notariado debe sumarse actualmente el de la colegiación profesión obligatoria. Si vamos al libro, ahí está todavía explicados los requisitos. O sea, aquí de una vez nos dice nuestro código, requisitos habilitantes del notario. O sea, para ejercer el notariado se requiere, primero, ser guatemalteco. Aquí dice el código, todavía preceptúa natural, pero esta denominación desapareció en la Constitución de 1985. Es importante tomar en cuenta que la Ley de Nacionalidad, decreto 1613 del Congreso de la República, en el artículo 7 regula que para los efectos de dicha ley, los términos natural, de origen y por nacimiento referidos a la nacionalidad son sinónimos. Pregunta. Nosotros somos guatemaltecos de origen, pero viene un norteamericano y ciudadano americano y conoce a una guatemalteca y tienen un hijo. ¿El hijo es norteamericano o es guatemalteco? ¿De origen o natural? Depende de dónde haya nacido él. Yo estoy diciendo que aquí en Guatemala, Ezequiel. Guatemalteco, digo yo. Es De guatemalteco. origen. Va, guatemalteco de origen. Va. Ahí quedamos claros de que es guatemalteco de origen. Por ejemplo, yo que me casara con un gringo y la Naomi es guatemalteca y a pesar de que sea hija de un gringo. Sí, y es guatemalteca de origen porque es nacida aquí. Ahora vengo yo y me voy para Estados Unidos y me caso con un gringo y tengo un hijo allá. Norteamericano. Es norteamericano. Va. Ahí tienen primer requisito.
de ser guatemalteco natural. Aquí el código y no el mío dice así, pero aquí miren, todavía en el libro especifica que según la ley de nacionalidad puede ser, si son ¿En qué página del libro, natural, Alex? ¿qué manda? ¿En qué página están? Estamos en la página 57. Gracias. Va. Dice mayor de edad. Actualmente 18 años según el artículo 8 del Código Civil, Decreto Ley 106, Código Civil. Quisiera que ustedes hicieran referencia a cada una de sus leyes. Por ejemplo, aquí en este ponerle también artículo 8 del Código Civil. ¿Y qué dice el artículo 8 del Código Civil? Capacidad. La capacidad para el ejercicio de los derechos civiles se adquiere por la mayoría de edad. Son mayores de edad los que han cumplido 18 años. Los menores que han cumplido 14 años son capaces para algunos actos determinados por la ley. Estamos en el Código Civil que fundamenta la capacidad en la mayoría de edad y que dice que son capaces civilmente para ejercer deberes, derechos y obligaciones. Y el notario también, para ella es la capacidad de ejercicio que tiene desde el momento en que cumple los 18 años. Del estado seglar, esto quiere decir no ser ministro de ningún culto. Pregunta, ¿por qué se prohíbe o que sea requisito habilitando del notario que no pertenezca a ningún culto? Licenciada, aunque no me lo crea, pero yo esa duda tenía también y eso le iba a preguntar que por qué se le prohíbe, por qué tiene que ser eso. Lo que pasa es que como usted hemos visto que durante nuestra historia siempre hemos recalcado que la iglesia siempre ha tenido fuerte dominio sobre las personas. Por ejemplo, aquí yo respeto la religión de cada quien y gracias a Dios con ustedes nunca tengo ningún problema porque a veces por ejemplo, por parte de la MUNI, algunos tienen rencillas políticas y a veces me hacen preguntas porque yo estoy ahí y se dan situaciones que a mí yo las trato de manejar y no que, como digan, tal vez me saquen calor o que me quieran enojar. No, yo siento que tanto en ese sentido que un alumno pueda llegar y ponerme enojada en ese sentido, siento yo que no, y aunque me costaría contenerme bastante, pero yo no llegaría hasta ese extremo. Pero yo respeto la religión, pero por ejemplo, aquí el padre para la Iglesia Católica, a nosotros nos da una norma, se hace ley para nosotros. Por ejemplo, ahorita, él nos dijo que si no llevamos la mascarilla, no nos desinfectamos, que no entremos a la iglesia. Y dijo definitivamente porque hay quienes no quieren echarse el gel porque les irritan las manos, porque huele mal, algunos porque no soportan la mascarilla. Entonces él definitivamente dijo que mejor si teníamos estos problemas que no llegáramos a la iglesia. Ese es un ejemplo, pero lo que le quiero dar a entender es de que si ellos ponen una norma o establecen de que, por ejemplo, hay iglesias que no dejan usar pantalón a las muchachas, tienen que ir con falda o cuestiones así, pero que son de sus creencias y que, pero por ser de la iglesia, por ser parte de la creencia que ellos tienen, entonces hacen ley los rituales o hacen caso a lo que les dicen los ministros de culto o las personas. Entonces aquí, que sea alguien de tipo religioso también influiría en cuestiones de que lleguen y le digan a los clientes. Esa es la opinión que le podría dar yo. Por eso es que dicen que no sea de ningún tipo de culto,
o sacerdote, o pastor, o rabino, por eso. Pero ojo, tengan muy en cuenta que los ministros de culto sí pueden autorizar matrimonios. ¿Y quién les da esa facultad? La ley. La ley, sí, pero hay algo más. ¿Quién más les da y les autoriza un libro para llevar ese registro de matrimonios cuando lo realizan? Yo les pido de todo corazón que me entiendan y me pongan atención a veces en las clases, porque no sé si se les va a dificultar buscar los artículos. Por ejemplo, los ministros de culto en gobernación les autorizan un libro donde los habilitan que pueden realizar los matrimonios. ¿Dónde está fundamentado en la Constitución también de que los notarios pueden ejercer matrimonios? Porque hay un artículo que lo fundamenta y que le da facultad. Y se los dejo de tarea. Entonces quedamos claros ahí por qué no pueden ser del Estado seglar, Mari. Sí, licenciada, dice Axel, tal vez les piden a sus devotos que les pasen todas sus tierras. Ya vio, o sea que, y se puede, y hay un compromiso, Mari, entonces por eso es que prohíben que el notario sea sacerdote, pastor y rabino, dice. Vamos con domiciliado en la República. Domiciliado en la República es lo que se conoce con el deber de residencia. Esta norma es la que permite ejercer libremente el notariado en cualquier lugar de la República, ya que no impone limitaciones con respecto al territorio. Incluso se puede ejercer fuera del territorio nacional. Cuando los actos y contratos van a surtir efectos en Guatemala, tal es el caso de los cónsules regulados en el numeral 2 del artículo 6 del Código de Notariado, y en los casos en que el notariado guatemalteco estuviera en el extranjero, regulado en el artículo 43 de la ley del organismo judicial. Les suplico también que tengan esa ley a la mano: la Constitución, la ley del organismo judicial, el Código de Ética, el Código de Notariado. Pregunta: ¿qué pasaría si yo fuera cónsul de Guatemala? Soy notaria y soy la cónsul. ¿Puedo realizar actos de notariado que surtan efecto aquí en Guatemala? Analice su respuesta y busque su fundamento. Así vienen las preguntas. ¿Quiero? Lo mencionado ahorita por Clicta, el artículo 143 del organismo judicial, ¿no? Dice 43. ¿Qué dice el organismo judicial, el 43? Licenciada, de la Constitución. El artículo de la Constitución al que se referían es el 49. Es el 49, Rita. 49. Veámoslo. ¿Qué manda? Veamos el 49. ¿Cómo? Veamos el artículo 49. 49, vamos a buscarlo, pero sí, matrimonio. El matrimonio podrá ser autorizado por los alcaldes, concejales, notarios en ejercicio, ministros de cultos facultados por la autoridad administrativa correspondiente. ¿Y cuál les dije que era la autoridad administrativa correspondiente que autorizaba a los ministros de culto? Gobernación. Gobernación. Vale. Ahora pero si no los autorizan, no tienen validez. No, porque tienen que llevar un registro de eso. Y como presentar un informe de cuántos han elaborado en el mes, como una... Y surtirían los mismos efectos que un matrimonio civil hecho por un notario. ¿Por qué? Y mira la pregunta que me está haciendo. ¿Por qué? Porque está facultado en el artículo 49 de la Constitución. Y también es un deber, un requisito habilitante del notario. Entonces está facultado.
eso que sea estado seglar es un poquito contradictorio con la Constitución. La verdad. Porque supuestamente todos tienen libertad de culto y todos los mismos derechos y obligaciones para todos los ciudadanos, pero no tienen ellos el derecho a acceder a un poder público por su religión. O sea, sería una discriminación por religión. Así es. Es como discriminar a alguien por su raza. Así es. Pero miren, es contradictorio y ¿sabe qué? Punto de tesis. Contradictorio, pero funcional. Vamos al artículo 43 de la Ley del Organismo Judicial. Actuación notarial en el extranjero. Los funcionarios diplomáticos y consulares guatemaltecos, cuando sean notarios, están facultados para hacer constar hechos que presencien y circunstancias que le consten, autorizar actos y contratos en el extranjero que le hayan de surtir efectos en Guatemala. Asimismo, podrá autorizarlos los notarios guatemaltecos y todo lo harán en papel simple, surtiendo sus efectos legales como acto notarial a partir de la fecha en que fueren protocolizados en Guatemala. La protocolización se hará en la forma que establece el artículo 38 de esta ley. O sea que también esta ley va amarrada con el Código de Notariado. ¿Qué dice el artículo 38? Eso me dio duda cuando estaba leyendo. Además, requisitos indicados en el artículo anterior, los poderes o mandatos, así como los documentos que procedan a inscribir los registros públicos, deberán ser protocolizados ante notario y las autoridades actuarán con base en los respectivos testimonios, los cuales serán extendidos en papel sellado de menor valor, dando fe el notario de que el impuesto respectivo ha sido pagado en el documento original. Vamos con el inciso E. Aquí está por incisos y aquí en el código está numerado. Registrar en la Corte de Justicia, en la Corte Suprema de Justicia, el título facultativo y la firma y sello que usará con el nombre y apellidos usuales. En este caso, el registro se hace mediante certificación que extienden las facultades. La firma y sello que se registra son los que utiliza el notario en su ejercicio profesional, siendo prohibida la utilización de firma o sello no registrado, según lo establece el artículo 77, numeral 5 del Código de Notariado. El sello usualmente de hule sustituyó, como ya se dijo, el signo notarial, lo que resulta mucho más cómodo, aunque fácilmente falsificable. Puede utilizarse cualquier otro tipo de sello de mayor seguridad. En el sello, la ley no exige que aparezca el número de colegiado y los nombres y apellidos completos. Solo pide los nombres y apellidos usuales del notario. Sin embargo, es más frecuente encontrar registrado con los nombres y apellidos completos. En cualquier momento se puede registrar una nueva firma y un nuevo sello. En todos los sellos aparecen los títulos, abogado y notario. La ley no da más características que las indicadas. Al contrario de otras legislaciones como la mexicana, que establece que el sello del notario tendrá forma circular como un diámetro de 4 centímetros. En el centro debe de aparecer el escudo nacional y alrededor de este la inscripción México Distrito Federal, el número de la notaría y el nombre y apellido del notario. Artículo 39, Ley del Notariado Mexicano. El de nosotros no tiene, como dice aquí, requisitos cómo hacerlos. Lo podemos hacer vertical, redondo, y solo le podemos poner un nombre, un apellido, y tampoco nos exige que le pongamos el colegiado al sello. Regularmente los notarios siempre usan su nombre completo, abogado y notario, y aparte le escriben ellos su colegiado. Aquí en Guatemala no hay requisito para mandar a hacer el sello. Y en México sí, por eso saben y ustedes se dan cuenta que hay mucho derecho comparado entre tanto con México, Argentina, se compara, les he mencionado con Guatemala. Entonces, igual, la firma
el sello que vamos a registrar porque nos lo exigen al momento de ir a la corte y llevar de una vez nuestra firma que vamos a utilizar, y el sello porque ahí queda plasmado en un libro junto con el sello. Entonces, y también nos exigen que al momento de que nosotros vayamos a cambiar o ya no queramos utilizar esa firma, vayamos y la cancelemos. Entonces, en la Corte Suprema de Justicia llevan ese registro. Pregunta, ¿en qué otro tipo de registros se podría también registrarse la firma del notario, además de la Corte Suprema de Justicia? En la Corte de Constitucionalidad, Liv. No, ahí no. En el Registro General de la Propiedad, en la SAT para la compra de timbres y de papel sellado, timbres fiscales y de papel sellado, también podemos registrar nuestra firma, y aunque ahora se hace más todavía mejor un poco, porque algunos lo hacen vía electrónica, que cuesta, y otros pues regularmente acuden a la SAT a comprar sus timbres notariales. Inclusive, ahorita que fueron las postulaciones a Tribunal de Honor, planilla, yo les conté que vinieron ciertos notarios, abogados a visitarnos, y hubo alguien que me agregó en un grupo y él manifestaba que ahora en la SAT, antes ellos podían mandar a su procurador, por ejemplo, al procurador a comprarles, mire, vaya a comprarme los timbres a la SAT. Ahora dice que les prohibieron eso. Si van a mandar al procurador, decía él, dice que le tienen que dar una carta poder donde ellos les están otorgando la facultad al procurador para que vaya y compre los timbres fiscales. Si se quieren ahorrar ese trámite, dice, tiene que ir personalmente al notario a comprar los timbres. 4 y G aquí. Ser de notoria honradez, atributo necesario para ejercer la profesión, no siendo necesaria mayor explicación. ¿Por qué? No hay necesidad de mayor explicación que el notario sea de notoria honradez. Yo entiendo que tiene que ser de notoria honradez porque maneja documentos muy delicados y de confidencialidad, ¿verdad? Ajá. Entonces, tiene que ser alguien íntegro que donde se pueda confiar porque se le está confiando algo importante, ¿verdad? Muy bien. Vieran que con esto que se graba automáticamente me pierdo aquí, no puedo ni ampliar nada esto. No sé ni quién que contestó, pero no sé si fue Karina. Sí, yo fui Ligda. Dice en el último parrafito del libro, este artículo no regula lo relativo a la colegiación, la cual estudiaremos más adelante, pero antes de registrarse en la Corte Suprema de Justicia es necesario estar inscrito en la Colegio de Abogados y Notarios, es decir, estar colegiado. O sea, este tema no lo vamos a tratar muy a fondo por el momento porque además de que ustedes tienen que leer la ley, entonces también aquí vamos a dar la vamos a analizar. Vamos con causas de inhabilitación. Hay dos cosas y quiero que esté muy claro aquí. Aquí dice que son impedimentos para ejercer el notariado. Y hay dos clases, una de manera absoluta y otra de manera temporal. Y hay que hacer la diferencia en cuál de estas es absoluta y temporal. Alguien que me ayude a leer una diapositiva. Ligda, pero la diapositiva no aparece en pantalla. No aparece en pantalla. Bueno.
Ahí. Tampoco, Lic. Ahí sí ya. Ma. Ahí sí. Causas. ¿Lo puedo leer, Lic? Causas de inhabilitación para el ejercicio del notariado. De igual forma, a como la ley prevé cuáles son los requisitos o condiciones que una persona tiene que reunir para el ejercicio de la profesión de notariado, es fundamental determinar una vez que se cuente con la habilitación legal respectiva a aquellos casos y las causales que de forma directa y absoluta limiten e impidan continuar ejerciendo la profesión del notario. El notario, que el ejercicio del notario requiere necesariamente que el profesional presente y demuestre determinadas condiciones personales referentes a la salud mental y física, así como también hábitos de conducta y probidad. El Estado, como resultado de los cambios que a lo largo del tiempo han ocurrido como necesarios para el ejercicio de la profesión notarial, ha debido, para evitar la repetición de errores en el pasado, prever situaciones en las cuales ya no se pueda continuar desempeñando la profesión en su función. Por ende, las causales de inhabilitación son representativas de la tutela que el Estado lleva a cabo para el ejercicio de la profesión de notario, de conformidad con las que, al incurrir en las mismas, el profesional será legalmente inhabilitado por no cumplir con las condiciones fundamentales para continuar siendo depositorio de la fe pública que dentro del ordenamiento legal se les reconoce. Dichas causales son de diversa índole, como se estableció, y se determinan en resguardo de los intereses sociales públicos y privados y la preservación de la seguridad jurídica que debe caracterizar a las funciones notariales, tanto en lo relacionado con el Estado como en las relaciones a los asuntos de interés particular. Las causas de inhabilitación, como responde, se encuentran previstas legalmente y han sido establecidas por el Estado en atención a la preservación de los requisitos connaturales para el ejercicio de la función notaria. Gracias. Entonces, aquí pues yo le di más o menos una explicación que son causas que inhabilitan para el ejercicio del notario, pero también podría, en el código, en su artículo 3 dice, tienen impedimento. ¿Y qué significa impedimento? Dice que es del latín impedimendum, es el estorbo, obstáculo embarazoso para una cosa. En ese sentido, este artículo versa sobre causas que imposibilitan de manera absoluta el ejercicio del notariado para aquellos profesionales que, no obstante de cumplir con todos los requisitos habilitantes, se encuentren en alguno de los casos establecidos por el código. Ya vimos cuáles son los requisitos que habilitan al notario. Ahora vamos a ver las causas que inhabilitan el ejercicio del notariado. Vámonos al libro. Dice, causas de inhabilitación. Se reconocen como causas de inhabilitación aquellas que impiden el ejercicio del notariado a una persona, estén impedidos en total o absoluto, para lo que se encuentren en los siguientes casos. A. Los civilmente incapaces regulados en los artículos 9 al 14 del Código Civil. Incapacidad, los mayores de edad que adolecen, artículo 9 del Código Civil. Los mayores de edad que adolecen de enfermedad mental, los que se privan de discernimiento, deben ser declarados de estado de interdicción.
Pueden asimismo ser declarados en estado de interdicción las personas que por abuso de bebidas alcohólicas o de estupefacientes se exponen en ellas mismas o exponen a sus familias a graves perjuicios económicos. Lo demás es la declaratoria de interdicción, pero aquí dice que está de 9 al 14, que son los civilmente incapaces, los que están, o sea, el notario. Y aquí dice los civilmente incapaces en el código. Numeral 1, aquí está en el B. Los toxicomanos ebrios habituales. ¿Qué dice aquí? Aunque también es causa de incapacidad, el código de notariado les da un tratamiento especial por los peligrosos a que se exponen ellos mismos y a su familia. ¿Qué es un toxicomano? No sé si así se pronuncia, toxicomanos y ebrios habituales. ¿Qué es un toxicomano? Ligda, no será los que ingieren droga, ¿no? Yo no busqué qué era eso, pero busquemos qué es. Bien, creo que sí, fíjese, licenciada. Eso es, ¿verdad? Los que usan cualquier tipo de estupefaciente, como droga. Sí. Ahora los ebrios habituales, pues ya sabemos que son los que consumen mucho alcohol y no ingieren solo hoy, sino que pasan 8, 10, 15 días. Entonces esos ya son ebrios habituales. Entonces ellos tienen una impedimento o causa absoluta. O sea, si definitivamente siguen con este tipo de estupefacientes, se vuelven ebrios, entonces tienen incapacidad para ejercer el notariado y de forma absoluta. Los ciegos, sordos o mudos y los que adolezcan de cualquier otro defecto físico o mental que les impida el correcto desempeño de su cometido. Por ejemplo, ¿qué sucede si un notario, debido a un accidente, perdiere la vista, no pudiera continuar ejerciendo la profesión? En tanto persista esta causal, tiene impedimento. Pero ¿qué pasa si nuevamente él recobra la vista? Se cobra la vista, puede seguir ejerciendo. Puede seguir ejerciendo. Y aunque estaba una causal de forma absoluta, que por perder la vista, pues estaba incapacitado totalmente para ejercer el notariado. Pero si durante el tiempo él puede recuperar la vista, entonces puede ejercer el notariado, puede regresar nuevamente a ejercer el notariado. Los que hubieran sido condenados por algunos de los delitos siguientes: falsedad, robo, hurto, estafa, quiebra o insolvencia fraudulenta, cohecho e infidelidad en las custodias de documentos y en los casos de prevaricato, malversación, que señalan los artículos 240, 241, 242, 243, 244 y 288 del Código Penal. O sea, estos artículos están en el Código Penal y habilitan absolutamente ejercer el notariado. En el libro dice: a los que hubieran sido condenados por alguno de los delitos como la falsedad, robo, hurto, estafa, quiebra o insolvencia fraudulenta, cohecho, infidelidad en custodia de los documentos, prevaricato y malversación, esto indudablemente se debe que no se podría confiar en una persona que ha sido encontrada culpable de haber cometido un delito de esta naturaleza. Los impedimentos anteriores, como se dijo, son totalmente absolutos y están regulados en el artículo 3 de nuestro Código Notarial. O sea, es el 3. Nosotros ya hemos analizado el 1, el 2, el 3, ahora nos vamos al 4.
Aquí estábamos viendo los coloqué los del código, el libro, las causas. Aquí dice lo relacionado con el tema de la capacidad civil constituye un principio general que toda persona tiene que contar con la capacidad del ejercicio para poder obligarse y actuar en todas las órdenes de la vida social. La institución de interdicción se establece en atención a la protección de la persona que judicialmente ha sido limitada en el ejercicio personal y directo de sus derechos, pero también en lo relacionado a las relaciones jurídicas que se han determinado o pueden ser indicadas con terceras personas. En el caso particular del notario guatemalteco, es notoria la necesidad de que ante una inafortunada circunstancia en la cual se declare legalmente incapaz, el Estado tiene que revocarle el reconocimiento de la fe pública que ostenta para el ejercicio de su profesión. Porque acuérdense que el Estado es el que inviste de la fe pública al notario para que le dé seguridad jurídica a los actos que está realizando. Si él comete cualquiera de estos delitos que están establecidos en el código, como dice, ¿quién va a poder confiar? Si es un ebrio, drogadicto, ¿quién va a querer confiar en alguien que tenga este tipo de enfermedades o este tipo de vicios? Ahora, en cuanto a ciegos, sordos y mudos, puede ser que ya estaban ejerciendo el notariado y por algún accidente pues hayan quedado ciegos, sordos, entonces se les inhabilita, pero que esta ceguera fuera totalmente y que él no fuera a recuperar la vista, entonces se inhabilita completamente al notario, pero se puede inhabilitar. El problema es que durante alguna etapa él pueda recuperar la vista, entonces puede recuperar y ejercer el notariado. Ahora, si ustedes se dan cuenta con los toxicomanos y ebros habituales, en ningún momento el código está diciendo, o puede ser, o aquí en mi código está explicado cada uno de estos puntos, no dice en ningún momento que si ellos se pueden rehabilitar, pueden regresar al notariado. No, a ellos definitivamente se les cancela o se les inhabilita de una vez. En el numeral 2 dice, se hace énfasis a los hábitos y a la conducta en la cual el notario puede llegar a incurrir, al igual que a otra persona que en cualquier momento, debido a su recurrencia y connotación, son también incidentes en su capacidad de ejercicio profesional y personal. En el numeral 3 se encuentra la aplicabilidad de limitaciones de carácter físico, que como ocurre en otras situaciones que se encuentran previstas en el derecho civil, constituyen limitaciones para el completo ejercicio de derecho para las personas. Para el otorgamiento de un testamento o donación por causa de muerte, el Código Civil establece limitaciones para las personas con severos problemas de audiovisión y visión, pero en el caso del ejercicio de la profesión de notario, no se puede aplicar alternativas de intervención de terceros para suplir la limitante física, debido a que el reconocimiento de la fe pública y la responsabilidad por el ejercicio de la profesión es completamente personal. Vean este parrafito que yo les leí. Yo les estaba dando el otro ejemplo de que si es ciego, o sea, era notario y durante un accidente perdió la vista. Se le inhabilita. Ahora escuchen esto. ¿Qué pasa cuando hay un sordo o un ciego, pero es persona particular? No es el notario, es una persona particular. Por ejemplo, yo estoy ciega, sorda y voy con William, que es el notario. ¿Qué tengo que hacer yo para que el notario interprete lo que quiero que coloque en el testamento? ¿Qué dice la ley o qué manda la ley? Tener un traductor. Si no puede hablar, en señas. En señas, muy bien. Y si es, aquí estamos hablando de incapacidades, porque si fuera
que yo no supiera hablar inglés, un traductor para que traduciera el idioma, pero aquí es para traducir ya sea en señas o también o traducir lo que quiere decir. O sea, además de que va a llevar un traductor, y tiene que llevar a otros 2 testigos para que avalen y den fe de lo que, por ejemplo, yo estoy diciendo o quiero que el notario plasme en mi testamento. Ojo, el que no puede hacer eso sería el notario, que estuviera ciego, sordo, incapaz. Él no podría redactar ni siquiera su testamento. ¿Me entienden? ¿Sí o no? Sí, Lick. Vale. La honradez es un requisito habilitante esencial para ser notario. También lo es para efectos de la colegiación, inclusive para poder llevar a cabo el sustento del examen técnico profesional previo a la obtención del grado académico de licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales y los títulos de abogado y notario, para los cuales es fundamental la presentación de carencia de antecedentes penales. Yo siempre se los he dicho y se los recalco cada vez, y a veces en el semestre anterior tuvimos varias contradicciones porque ellos siempre aluden y dicen que la policía es esto, que la policía es lo otro, que le quieren faltar el respeto a los policías porque les piden dinero. Sí, yo estoy en contra de muchas cosas. El problema es de que si nosotros no respetamos el uniforme de los policías y les faltamos el respeto, ¿qué va a pasar? Nos van a llevar detenidos. ¿Y a quién se le va a manchar los antecedentes policíacos? A ustedes. Entonces, yo siempre he recalcado que a pesar de que estén a la defensiva los policías, nosotros tratemos de mediar y no ponernos al tú por tú con ellos. ¿Por qué? Porque a la larga ellos en el reporte pueden poner lo que ellos quieran. ¿Y qué va a pasar? Nuestros antecedentes policiales salen manchados. No digamos, miren, y son requisitos esenciales. A mí me pidieron antecedentes policíacos y antecedentes penales para ir a la juramentación del código de cuando me juramentaron. Entonces, también es importante no tener ni manchados nuestros antecedentes penales, porque si en un dado caso a ustedes para colegiarse les aparecerían los antecedentes penales, tendrían que hacer cómo resarcir o quitarse que les salgan manchados, porque no los dejarían colegiarse. Entonces, por eso yo siempre les insisto que tienen una gran responsabilidad como estudiantes y después como abogados y notarios, porque miren, estamos viendo cuáles son nuestros requisitos para tener la habilidad para ejercerlo, pero también tenemos requisitos para las causales que son motivos que nos quiten la licencia y que tengamos impedimentos absolutos para poder ejercer el notariado. Y son esos. Importantes, por ejemplo, ebrio, las drogas, y no digamos que manchemos nuestros antecedentes penales y policíacos. Ténganlo muy bien entendido y empiecen desde ahorita a hacer eso. Yo no sé si ustedes se acuerdan que le decían a este muchacho, a Noel hoy, le decían Pizarrín. Él tuvo ciertos problemas que no dejaron, varios meses que no dejaron que se fuera a juramentar, porque tenía manchados sus antecedentes penales y policíacos. ¿Por qué? Porque él, siendo alumno de la Facultad de Derecho, se embriagaba, hacía escándalos en la vía pública y costó que le desvanecieran sus antecedentes para luego darle paso a la colegiación y que hiciera todos sus procedimientos, porque en todos los procedimientos de inscripción a la corte, al colegio de abogados, a la colegiación, nos piden carencia de antecedentes penales y policíacos. Entonces yo les decía desde el principio a ustedes que tienen una gran responsabilidad en sus manos y en sus hombros desde el momento que ustedes entraron a la Facultad de Derecho para conducirse con decoro, con honradez y un gran profesionalismo. Dice,
En dicho supuesto, para el ejercicio de la profesión, una vez demostrado, se mantiene, pero es posible que en determinado momento un notario sea enjuiciado y condenado. Dichos supuestos, es decir, al existir una sentencia ejecutoriada, no es posible que siga ejerciendo la profesión de notario, debido a que la conducta y proceder profesional, ya sea dentro del ámbito personal o dentro del ejercicio de la función, ha dado lugar a que con sustento legal sea merecedor de una condena que en lo notarial implica una causa de inhabilitación total para el ejercicio de la profesión. Incompatibilidades con el ejercicio personal. Estas están en el artículo 4. Estas son causas en forma temporal de que el notario puede dejar o no ejercer el notariado. Veamos las que dicen el código. No pueden ejercer el notariado los que se refiere al inciso 4 del artículo anterior, o sea, los que estuvieran condenados por alguno de los artículos. Los que desempeñen cargo público que lleven aneja jurisdicción. ¿Qué quiere decir aneja? Dice que según el diccionario de la lengua española proviene del latín annexus, añadir, y define así: unido, agregado, o a alguien o a algo, con dependencia próxima y estrecha, relacionado a él o a ella, adjetivo propio inherente, concerniente a un cargo que lleve aneja jurisdicción, es aquel que es inherente o propio, poseer jurisdicción. Por ejemplo, los funcionarios que ejercen un cargo público a tiempo completo. Yo no me voy a poner yo de ejemplo porque ahí dice también, y vamos a ver, los funcionarios y empleados del organismo ejecutivo y judicial y de las municipalidades. Yo no puedo ejercer el notariado. Una, por ser una funcionaria pública que trabajo de 8 a 4:30 y que pertenezco al renglón 011. Ojo, ¿cómo si pudiera yo ejercer el notariado, jóvenes? Si no estuviera presupuestada y si solo trabajara un cierto tiempo, digamos mediodía. Mediodía, pero ¿a través de qué, Amairani? Solo fuera así como tipo asesor. Pero a través, sí, de prestar mis servicios profesionales a través ya sea de un contrato, que puede ser 022 o 031, o bien como asesor de prestación de servicios, que puedo hacerlo a través de una factura. Entonces, aquí se ejerce temporalmente el ejercicio de un funcionario público de acuerdo si trabaja hoy 8 horas completas y está bajo un renglón 011. Y el otro es de que sí se puede ejercerlos y que no tenga horario, que sea a través de un contrato o de una prestación laboral. Aquí, por ejemplo, que lleve aneja jurisdicción, por ejemplo, sería el director del Archivo General de Protocolo. Este no puede ejercer el notariado. Por ejemplo, se refiere al casos en el organismo judicial como es los jueces, magistrados, pero también algunos otros dentro de la administración pública, como por ejemplo el registrador civil, o sea, el del RENAP, no puede ejercer el notariado. Vamos al 4. Los que no hayan cumplido durante un trimestre del año civil o más con las obligaciones que impone el artículo 37 de este código. Los notarios que se encuentran... Licenciada, disculpe. ¿Qué mandan? Disculpe una pregunta. Diga. Así como yo creo que Lic Ruano, él es maestro presupuestado. ¿Por qué él sí puede ejercer? Si es renglón 11, creo. La escuela mediodía.
No tiene un horario completo de 8 horas. Ah, o sea, yo creí que era por el renglón que no se podía. Así como yo sí, por el renglón, porque tengo, y además, no tanto por el renglón, sino que por el horario laboral, de 8 a 4:30. Son 8 horas laborales. Y muy buena pregunta, porque eso le va a servir para elaborar un caso de los que viene ahí en el examen. Ah, gracias, Le. Entonces yo no puedo, no voy a poner, Yesenia. Pero usted, ¿cómo está, pues, Agustín? No. Es que parece que dice docente de tiempo completo, parece que dice. No, ahí eso es en casos Así dice en el 5. Es que para telesecundaria, como que dice docente de tiempo completo. No, es que ahí hay voy a averiguar casos mejor. especiales, en los que usted vaya, donde dice casos especiales para el ejercicio del artículo 5. Estas son excepciones, dice. Pueden ejercer el notariado, no obstante los preceptuados en el artículo inciso 2 y 3 del artículo anterior. ¿Quiénes eran los 2 y 3? Los que desempeñen cargo público y los funcionarios o empleados que ya vimos que en qué sí pueden y cómo pueden ejercer el notariado. Ahora aquí, en casos de excepción, dice los miembros del personal directivo y docente de la Universidad de San Carlos y de los establecimientos de enseñanza del Estado. Entonces, aquí dice usted dónde entran los impedimentos, Agustín. Sí. Pero ahí, ¿cómo está? Porque hablemos del horario. ¿Cuántas horas? Pues fíjese que con el horario para la jornada es vespertina, pero en la plaza, digamos, ahí dice, en el nombramiento dice para docente de telesecundaria de tiempo completo, algo así es lo que dice. Pero ¿cuántas horas trabaja? Porque es la misma pregunta que decía Cristian, porque el no es maestro y presupuestado. Ah, sí, pero ¿cómo se llama ellos? Ellos, ¿cómo se llama? Solo dice director profesor titulado. En cambio de nosotros trae el añadido de tiempo completo. Por eso era mi duda. Pero ahí no van, solo van. ¿A qué horas va usted, Agustín? De 1 a 6 de la tarde. Pero ahí su impedimento sería conforme está redactado su contrato. Sí, eso es lo que yo pienso, de que conforme está, o sea que es plaza presupuestada, pero sí dice el nombramiento. Sí, pero yo siento que no tendría impedimento porque solo va unas horas, Agustín, y aunque diga tiempo completo, en cambio nosotros aquí dice que en especial si se desempeña a tiempo completo, es decir, durante la jornada laboral de 8 horas. Y en el Código de Trabajo nos marca a nosotros que nuestra jornada laboral son 8 horas y es de tiempo completo. Pero aquí si usted dice de 1 a 6, serían 5 horas. También nosotros aquí marca que es 8 horas a tiempo completo. En la práctica... Es que, en teoría, supuestamente, nosotros tendríamos que utilizar las otras horas para preparar material y todo eso, pero no se hace. Y además, este tipo de nombramientos es para la primera experiencia que se tiene. No creo yo de que haya todavía alguien que se haya graduado y para que esté ejerciendo. Sería consultar entonces, Agustín, porque mire, pues en lo que yo tengo aquí dice que en especial si se desempeña a tiempo completo, es decir, durante la jornada normal de 8 horas. En la práctica existen profesionales que trabajan a medio tiempo.
2 o 4 horas diarias y pueden ejercer, pero en este caso no son empleados públicos, sino que utilizan la figura del contrato de servicios profesionales por asesoría o consultoría. Entonces ellos sí podrían ejercer el notariado porque no tienen un trabajo completo de 8 horas. Vamos a las obligaciones que dice el artículo 37 del Código de Notariado. Dice que el notario y los jueces de primera instancia, cuando estén facultados para cartular, deben de cumplir con las siguientes obligaciones. Remitir del Archivo General de Protocolo dentro de los 25 días hábiles siguientes al otorgamiento de cada escritura pública. Testimonios especiales en papel sellado de menor valor cuando los timbres notariales adheridos de conformidad con la ley. En los departamentos de la República excluyen al de Guatemala. El notario podrá entregar dichos testimonios al juez de primera instancia, quien extenderá el comprobante respectivo y lo remitirá inmediatamente al Archivo General de Protocolo cuando se trate de testamentos o donaciones por causa de muerte, así como sus modificaciones o revocaciones. El testimonio se entregará en plica, firmada y sellada por el notario, expresando en la misma el número de orden, lugar, fecha y hora y objeto del instrumento, nombre del otorgante, así como número y registro de las hojas de papel de protocolo en el que se extendió. ¿Qué quiere decir plica de documentos? ¿O por qué se está dando el testamento en una plica? Si es en una plica es porque está sellado y ni siquiera el notario sabe qué es lo que dice. O sea, como es el testamento, el notario lo redactó. El problema es de que como dentro de este año, por ejemplo, en el 2020, llegó alguien que le pidió que le redactara su testamento y él tiene que ir a entregar esto al Archivo General de Protocolo. Entonces, ¿qué hace? Incluye el testamento en esta plica. Significa que está completamente sellada y que únicamente el que lo puede abrir es el notario que llegó a dejar ese protocolo al Archivo General de Protocolo. ¿Por qué? Porque el notario, cuando sepa que la persona ha fallecido, el cual le entregó el testamento, entonces él va a acudir al Archivo General de Protocolo para que le entreguen esa plica que él es el único que puede abrir para leerles la voluntad a los herederos de lo que había dejado el testador. Dar aviso dentro del término indicado en la literal O anterior y ante la misma dependencia de la Corte Suprema de Justicia o ante los funcionarios judiciales indicados según el caso de los instrumentos públicos cancelados, de los cuales no podrá extender copia o testimonio. El aviso se enviará en papel sellado del menor valor y contendrá el número y la fecha del instrumento cancelado. Esto lo van a ver ustedes y lo vamos a ver que forma parte de los atestados del protocolo del notario. Remitir un aviso al Archivo General de Protocolo a los jueces de primera instancia en su caso dentro de los 25 días hábiles siguientes al vencimiento de cada trimestre en cada año calendario en papel sellado de menor valor, indicando el número y fecha del último instrumento público autorizado o cancelado en su caso que no autorizó ninguno durante el trimestre que corresponda. O sea que también los notarios están obligados a trimestralmente a dar información de lo que hayan redactado de sus instrumentos. Al finalizar el término al que se refiere la literal C de este artículo, el director del Archivo General de Protocolo publicará dentro de los 10 días hábiles siguientes a dicho vencimiento en el Diario Oficial y en otros de los de mayor circulación en el país, la lista de los notarios que no hayan enviado la totalidad de los testimonios especiales
y los avisos a que se refiere la literal B y C del presente artículo. Con posterioridad publicarán trimestralmente la lista de los notarios que permanezcan o incurran en esta situación. Artículo 5 del Código de Notariado. Son los casos especiales de los que estábamos hablando o que hablábamos con Agustín. Artículo 5 del Código de Notariado, decreto 314 del Congreso de la República de Guatemala, regula. Pueden ejercer el notariado, no obstante los preceptados en el inciso 2 y 3 del artículo anterior, los miembros del personal directivo y docente de la Universidad de San Carlos y de los establecimientos de enseñanza del Estado. Dice, los abogados, consultores, consejeros o asesores, los miembros o secretarios de las comisiones técnicas, consultivas o asesores de los organismos del Estado, así como los directores o redactores de las publicaciones oficiales cuando el cargo que sirvan no sea de tiempo completo. Es el ejemplo que les di, que si un cónsul está en Estados Unidos, pero es notario guatemalteco, sí puede emitir un documento para que vaya a surtir efectos aquí en Guatemala. Bueno, los miembros del Tribunal de Conflicto de Jurisdicción los miembros de las corporaciones municipales que desempeñan sus cargos ad honores, excepto el alcalde. No puede ejercer el notariado si fuera un abogado y notario. Los miembros de las juntas de conciliación de los tribunales arbitraje y de las comisiones paritarias que establece el Código de Trabajo y los miembros de las juntas electorales de los jurados. Estos podrían ser representantes de 5, las comisiones partidarias son representantes de 5 trabajadores o 5 patronos. Artículo 6. Pueden también ejercer el notariado los jueces de primera instancia en las cabeceras de su jurisdicción, en que no hubiera notario hábil o que habiendo estuviera imposibilitado se negare para prestar sus servicios. En tal caso, harán constar en la propia escritura el motivo de su actuación notarial. La infracción de ese precepto o la inexactitud de motivos de su actuación como notarios no anulan el documento, pero sí obligan al juez al pago de una multa equivalente al doble de los honorarios que le corresponden conforme al arancel. La multa será impuesta por la Corte Suprema de Justicia e ingresará a la tesorería de fondos judiciales. Los cónsules o los agentes diplomáticos de la República acreditados y residentes en el exterior que sean notarios hábiles conforme esta ley. Los empleados que están instituidos precisamente para el ejercicio de funciones notariales, las que no podrán ejercer con carácter particular. El único caso que se da en esto es el del escribano de gobierno. En estos, en los empleados que están instruidos precisamente para el ejercicio de funciones notariales que no podrán ejercer en caso particular. Y esto lo podemos ver en la página 61, el escribano de gobierno. Están en la página 61. Dice que el código también regula que puede ejercer el notariado los empleados que están instituidos precisamente para el ejercicio de funciones notariales, las que no podrán ejercer con carácter particular. Artículo 6, numeral 3. Aquí se refiere al caso del escribano de gobierno. Se piensa que también podría incluirse el director del Archivo General de Protocolos, pero este es meramente no cartular sus funciones delimitadas en la misma ley. Lo faculta para cerrar
Protocolos, elaborar índices, extender testimonios de los protocolos que queden a su cargo. Con respecto a la escribanía de gobierno, la licenciada Lilian Eugenia López Velázquez afirma que es una institución de carácter público dependiente del Ministerio de Gobernación, cuya finalidad es la autorización de los distintos actos y contratos en que interviene el Estado y sus distintas dependencias. Características de la escribanía. 1. Es una institución estatal porque su función es propia de los intereses del Estado. ¿Por qué? Porque aquí mismo vamos a ver que pertenece al organismo ejecutivo. Es un órgano dependiente, ya que la escribanía del gobierno no goza de autonomía propia, sino que depende del Ministerio de Gobernación. Es de carácter público, pues a través de la escribanía del gobierno podemos darnos cuenta de la forma en que el Estado lleva a cabo una de sus múltiples actividades, dirigida a satisfacer los intereses públicos que representa. Es una institución no codificada, es decir, que para la realización de sus actividades se basa en leyes dispersas, pero aún no ha logrado la unificación en un solo cuerpo de leyes. Como ya se dijo, la escribanía del gobierno depende del Ministerio de Gobernación. Así lo establece el artículo 36, literal A de la Ley del Organismo Ejecutivo, decreto 114-97 del Congreso de la República. El escribano de gobierno, que debe ser un notario, es nombrado por el presidente de la República. El Código de Notariado hace referencia a la escribana en el numeral 3 del artículo 6 y su protocolo en el artículo 10 del mismo. Hasta ahí terminaríamos con la clase y hasta ahí, hasta la escribanía de gobierno, llegaría también el examen. No sé si hay alguna duda. Lick, si queremos repetir sus clases, ¿cómo lo podemos hacer? Escucharlas. Ajá, escucharlas o verlas, o sea, repetir las que ya vimos anteriormente. Pero grabadas, dice usted, a Mayrani. Ajá, es que como usted dijo que las subían a un canal de YouTube. Yo tengo los links de como se quedan grabadas aquí, entonces se quedan grabadas en mi computadora, entonces yo se las paso a usted. Es que como los demás licenciados lo suben a Classroom. Ajá, también. Yo no, también yo no las he subido a Classroom, sino que yo no pido favor que alguien me las suba al canal de YouTube, pero estas todavía no las he subido. Voy a ver si en estos días, el lunes, pido favor que me las suba al canal o las envío a Classroom. Gracias, Lick. Vaya.